Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento un proyecto que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace tiempo. Quería forrar una de las carpetas que tengo con todos los patrones y moldes de los proyectos que os voy enseñando con una funda bastante especial, como podéis ver. Es un proyecto muy sencillo porque realmente lo único que tiene más trabajo es la parte del dibujo principal, pero eso lo podéis hacer aparte o sustituirlo por un motivo que ya venga impreso en una tela. Como veis, va a tener un montón de detalles, pero eso no quiere decir ni mucho menos que vaya a ser difícil. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. En el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, un dibujo. Este dibujo va a ser el motivo principal de nuestro trabajo. Este en concreto lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web para descargarlo. Yo lo que he hecho ha sido una técnica mixta. Parte la he coloreado con lapiceros acuarelables. Os recuerdo que en el canal tenemos un vídeo muy completo sobre esta técnica, pero además, como podéis ver, he añadido algunos detalles, como pueden ser estos pequeños botones, esta tela como si la estuviéramos cosiendo, estos botones, pues los detalles que estáis viendo para darle un toque un poquito más especial. Luego tenemos tres telas que las utilizaremos tanto en la parte exterior como en la parte interior. Tengo guata de algodón, que es lo que vamos a emplear para darle un poco de cuerpo a nuestro trabajo, distintas cintas decorativas y estos carretes de hilo vacíos, como podéis ver, que los vamos a utilizar para el cierre. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que os quiero comentar es el tamaño del cuaderno que yo voy a forrar. La tapa tiene un ancho de 27 centímetros y un alto de 35. El grosor del cuaderno es de 5 centímetros. Si vuestras medidas son diferentes, tenéis que modificar los patrones que yo os voy a ir indicando ahora a continuación con la diferencia que tengáis entre las medidas que os acabo de dar y las vuestras. En todo caso, comentaros que el tamaño del dibujo del que parto tiene un ancho de 20 centímetros y un alto de 27. Estoy incluyendo un margen de 1 centímetro todo alrededor. A continuación tengo dos tiras que tienen un ancho de 20, es decir, el mismo ancho que el dibujo, y un alto de 6 centímetros. También estoy incluyendo un margen de 1 centímetro. Lo que voy a hacer con estas tiras es coserlas en la parte superior e inferior con un margen de 1 centímetro. Para ello las vamos a alinear. Podemos sujetarlas con pinzas o alfileres y vamos a dar justo un pespunte por aquí. Mirad, ya he cosido las dos piezas, la de arriba y la de abajo, y además he planchado nuestro trabajo, de manera que no he abierto las costuras y quedan montando hacia el lado de las dos piezas pequeñas, para que así en la parte del dibujo no quede abultado. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar, tanto en la parte superior como en la parte inferior, una tira decorativa. En este caso, como veis, es un zigzag. Lo vamos a coser con un hilo al tono. Comentaros que en este tipo de cinta yo prefiero pasar un hilván primero para sujetarla y que no se nos mueva cuando la estemos cosiendo a máquina. A continuación incorporaremos en cada uno de los lados largos unas tiras que tienen un ancho de 6 centímetros y un largo de 35. Lo haremos de la misma manera, poniendo derecho con derecho, alineando bien los bordes y dando un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayamos incorporado las dos tiras laterales, el trabajo nos va a quedar así. Tiene un ancho de 28 y un alto de 35. También lo he planchado, os lo enseño por detrás. Y como veis, de nuevo, las costuras han montado hacia afuera, de manera que el dibujo ha quedado con las costuras totalmente planas. No hemos doblado nada de la tela hacia el interior. A continuación voy a añadir una tira, en este caso en tela verde, de un tamaño de 11 por 35, justo aquí, en el lateral. Pondremos derecho con derecho y de nuevo daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Por último vamos a incorporar una pieza, en este caso es esta tela de lunares, a continuación de la tela verde, poniendo derecho con derecho, alineamos, damos una costura con un margen de 1 centímetro. Esta pieza tiene un tamaño de 28 centímetros por 35, que es el tamaño que tenía esta pieza una vez terminada antes de coser la tela verde.
Ya tenemos preparada toda la parte exterior. Yo lo que voy a hacer ahora es un pequeño acolchado. Lo primero que hacemos cuando vamos a acolchar es dibujar en la tela, antes de incorporar la guata, el diseño que vamos a hacer. Yo en este caso voy a hacer algo bastante sencillo. Voy a acolchar justo aprovechando las líneas en tonos granates. En la zona verde voy a hacer unas líneas horizontales y en la parte de atrás voy a acolchar en diagonal. Con la ayuda de una regla y con un rotulador de los que luego se borran, voy a trazar justo las líneas por donde quiero acolchar. En el caso del lateral voy a hacer una marca cada 5 centímetros y luego trazaremos las diagonales en la parte de atrás. Cuando tengáis trazado el acolchado, veis, he hecho estas líneas aquí horizontales y estas diagonales formando unos cuadros, tienen una distancia, unas líneas de otras de 5 centímetros, lo que tenemos que hacer es colocar justo debajo, por el revés, la guata. Y vamos a sujetar la tela principal a la guata, bueno, o bien con alfileres, con un hilván, o en mi caso lo que voy a emplear es la cola temporal en spray. Es un producto que para este tipo de trabajo es muy cómodo, simplemente echamos un poquito de producto y nos va a permitir sujetar ambas telas de una manera muy rápida para que cuando acolchemos no se nos muevan, nos queden bien estiradas y bien colocadas. Y ahora ya con ambas piezas sujetas comenzamos a acolchar. Mi consejo es que empecemos siempre del centro hacia los lados, por si se nos deforma un poquito la labor, no debería, pero a veces sucede. Y por otro lado, como luego vamos a querer recortar todo el exceso de guata alrededor, en estas costuras vamos a respetar un margen de 1 centímetro, entonces no vamos a llegar con la costura al final, sino que nos vamos a quedar justo a 1 centímetro del borde, tanto en esta zona como en esta otra zona del trabajo. Ya he terminado el acolchado, como veis es bastante sencillo y además he recortado el exceso de guata al tamaño de la pieza, que es de 63 centímetros por 35 de alto. De este mismo tamaño he cortado otra pieza para la parte interior y adicionalmente he cortado 2 piezas de 35 por 25 para las solapas que tiene que llevar la funda de nuestro cuaderno de trabajo. Nos quedamos ahora con estas 2 piezas de 25 por 35 y en uno de los lados de 35, en ambas piezas, vamos a hacer un pequeño dobladillo. Vamos a ir sujetando la tela de esta manera, como veis es aproximadamente de medio centímetro. Podemos sujetar con pinzas, con alfileres, con un hilván, como sea más cómodo. Y cuando lo tengamos sujeto daremos un pespunte con un hilo al tono. Tenemos ya estas 2 piezas con el dobladillo cosido, como veis, y ahora vamos ya con el montaje final. Colocaremos en primer lugar la pieza que va a ir en el interior, que tiene un tamaño de 63 por 35. A continuación vamos a colocar las 2 piezas que acabamos de preparar, a las que hemos hecho el dobladillo, y vamos a alinear muy bien los bordes de estas 2 piezas con los bordes de esta tela, en este caso de lunares. La zona del dobladillo la dejamos hacia la parte central. Vamos a colocarlas y vamos a sujetarlas, en este caso o bien con pinzas o con alfileres. Yo voy a poner unos alfileres porque luego tenemos que incorporar más capas y nos viene bien que esté así sujeto. Ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda del metro, marcar en los 2 extremos justo la mitad. Son 35 la medida completa, pues son 17,5. Vamos a marcar con un alfiler y justo donde hemos puesto el alfiler vamos a tomar una tira, en este caso es un cordón, que lo vamos a colocar de esta manera hacia el interior y lo vamos a sujetar con el mismo alfiler. Este cordón nos va a servir luego para cerrar la carpeta. Este paso lo hacemos también en el otro lado. Por último vamos a incorporar la pieza exterior. En esta ocasión ponemos el derecho hacia la mesa, el revés hacia nosotros y de nuevo vamos a alinear muy bien los bordes de las piezas. En esta ocasión se voy a utilizar pinzas para sujetar todo el contorno.
Y ahora ya con este sándwich formado vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro, salvo en la zona central que vemos perfectamente donde es por el acolchado, en este caso es donde está la tela verde. Esta zona la vamos a dejar sin coser para luego poder voltear por ahí nuestro trabajo. Por último y antes de voltear, como siempre que empleamos guata o estabilizador, lo que vamos a hacer es recortar todo el exceso para asegurarnos que las costuras no queden abultadas. Simplemente con una tijera pequeñita vamos cortando al borde de la costura sin tocar ni las telas ni la propia costura, porque si no desharíamos el trabajo. Y ahora ya con la guata recortada vamos a voltear con mucho cuidado, porque os recuerdo que habíamos puesto alfileres en el interior. Vamos a sacar bien las esquinas para que nos quede muy bien rematado nuestro trabajo. Por último vamos a cerrar la apertura que habíamos dejado para voltear el trabajo. Vamos a alinear los bordes de la tela, sujetamos con unas pinzas y vamos a cerrar a puntada escondida. La puntada escondida es muy sencilla de dar, simplemente se trata de ir avanzando por el interior de las telas. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo a la misma altura en la tela de atrás introducimos la aguja, avanzamos por el interior, cruzamos y salimos, justo al borde de la tela. Es muy importante que lo demos pegadito al borde para que el hilo no se aprecie y volvemos a avanzar. De nuevo introducimos la aguja a la altura de la que sale el hilo, avanzamos y tiramos. Y veis que prácticamente las puntadas no se notan. Voy a terminar de coser y ya vamos con el final de nuestro trabajo. Mirad, ya he colocado la carpeta en el interior de la funda y estoy súper contenta con el resultado. Creo que es un trabajo que queda realmente bonito y donde realmente lo que tiene mucho protagonismo es el dibujo principal, en el que hemos puesto muchos detalles. También hemos puesto en los cordones para cerrar la carpeta las pequeñas bobinas de hilo a las que he pegado un trocito de la tela principal, y con esto hemos terminado el trabajo. Si os parece un poco difícil hacer este dibujo, tenéis siempre la opción de buscar una tela con un estampado que os guste y sustituirlo, o incluso también hacerlo con una tela lisa. Espero que os haya gustado mucho el proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.